tiempo, un abrazo y bendiciones. Saludo a todos, un gran abrazo a través de Facebook, a través de YouTube y continuamos con nuestra enseñanza. Estuvimos la última clase, estuvimos viendo las 4 columnas en relación a que los proyectos y los planos de Dios no pueden ser alterados. Y allí nos dedicamos durante la última clase a enfatizar en esos 4 puntos, los cuales eran: la primera columna es el Evangelio del Reino. La segunda columna era comprender también en el Espíritu lo que significaba las riquezas de Cristo, y que las riquezas de Cristo también van de la mano con la manifestación de Dios a través de Cristo en la vida de las personas. ¿Tú quieres saber cuánta riqueza de Cristo hay en ti? Muy simple. La pregunta es: ¿cuánto de Cristo hay en ti? Eso es la mayor riqueza que nosotros tenemos, es Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuánta riqueza es la que tenemos? Va de la mano cómo le expresamos a Él en vida. Bendito sea su nombre. Eso se llama grandeza, que no es lo mismo que agrandado. La grandeza nuestra es la riqueza de Cristo, que se ve desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista colectivo. Solo decir lo siguiente: hay mucha riqueza en el cuerpo de Cristo. Hay mucha riqueza en el cuerpo de Cristo. Número 1, decíamos, tener conciencia de lo que es el reino. Esa es la primera columna, la vimos el lunes pasado. Lo segundo, tener conciencia de lo que es las riquezas de Cristo. Lo tercero, también enfatizamos en lo que es el nuevo pacto, que es la tercera columna. El reino, las riquezas, y tener también la revelación del nuevo pacto en lo que es el plan eterno de Dios y cómo se inserta en la historia. Es decir, hay un proyecto. Cuando Dios comienza algo, es porque ya lo finalizó. Para que usted entienda así en términos cronológicos, Dios terminó el último versículo cuando Dios comenzó a escribir el Génesis, es porque ya Él había terminado el Apocalipsis. Más o menos para que usted me entienda. Cuando Dios comienza algo, es porque ya lo terminó. La historia consumado es, cierto, es un plan que viene desde la eternidad. Esa es la visión, la panorámica eterna que cada uno de nosotros debe tener. Del mismo modo, después cómo lo enseñamos y cómo lo aplicamos y cómo aquello fue insertándose en tipo, sombra y figura en la historia de la humanidad. Y lo último tiene que ver con la vida del Espíritu. Amados, esas 4 columnas que las vimos la semana anterior son fundamentales en el título: los planos del Señor no se pueden alterar. Ahí está el diseño. Quien altere los planos, altere el diseño, evidentemente que va a pagar el costo. Lo digo de otra forma. Hemos pagado un alto costo porque alguien, por favor, entiendan el espíritu lo que estoy diciendo, porque alguien alteró el diseño de la iglesia. Los problemas que tenemos en la iglesia hoy en día, los problemas que tenemos en las congregaciones hoy en día, en el mundo, son porque el diseño fue alterado. Y creo pertenecer, y lo digo de manera humilde, a esa generación de hombres de Dios, mi esposa, yo y muchos otros en América Latina, en el mundo, que estamos en esa labor, reconstruir o llevar a la gente al diseño o al plan, al propósito y al diseño eterno del Señor. Y estas 4 columnas que hemos enseñado son pero fundamentales. Número 1, el reino,
entender, comprender la cosmovisión del reino de Dios. Número 2, todo lo que tiene que ver con las riquezas de Cristo en cada uno de nosotros. Número 3, tener una clara revelación de lo que es el nuevo pacto, la percepción eterna y cómo se inserta en la historia. Y número 4, todo lo que tiene que ver con la vida del Espíritu. La vida de Dios en cada uno de nosotros responde a una vida posicionada en Cristo Jesús. Esa es la dimensión espiritual. Y usted y yo respondemos a esa posición espiritual y no respondemos a un estado emocional. ¿Me explico bien? Respondemos a una posición espiritual. Y en esa posición espiritual, usted y yo expresamos aquella vida y aquella naturaleza por la cual somos gobernados y no una situación anímica, emocional, que responde a satisfacciones carnales. Eso último está determinado. Por lo general, respondemos. Y muchas veces fuimos guiados por la carne, en decisiones personales. Por favor, cuando hablo de la carne, no me estoy refiriendo necesariamente a pecados que tienen que ver con adulterio, fornicación. No lo lleves a ese extremo. Por cierto, todo aquello es malo. No lo lleves a ese extremo. Carnalidad tiene que ver simplemente cuando respondes a patrones humanos y no respondes a los patrones divinos por los cuales tú y yo fuimos hechos nuevas criaturas. Amén. Número 6. Usted tiene el manual número 6. Todo lo que se edifica debe guardar un orden de ejecución. Mira, en Chile, para los que me ven de otros lugares, en Chile, y bueno, y en gran parte del mundo, cuando uno quiere construir algo, los municipios, por lo general te piden un plano. Solo que lo que antecede al plano es que hay que hacerlo. ¿Y quién te hace un plano? No se contrata a un ingeniero, se contrata a un arquitecto. No es el eléctrico, es el arquitecto. No es el ingeniero civil, es un arquitecto. El primero que se requiere al momento de comenzar la construcción, no en la ejecución en sí, sino en la previa, vale decir, quien crea, quien imagina, quien diseña, antes de llevarlo a un formato, aquel hombre o mujer es un arquitecto. De igual manera, para edificar la iglesia, hay un orden que Dios así lo estimó, en su función, en su jerarquía. Y ese diseño y ese orden debe ser respetado. En 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, y mira el término que usa, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Todas aquellas cosas o aquellas funciones son tremendamente trascendentes e importantes dentro de la ejecución, el diseño y la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay un orden y ese orden hay que establecerlo. Yo voy a hablar muy breve esto, porque hay mucha gente que por lo general cuando se usa el término apóstoles, profetas, automáticamente así son como puerco espín, como que repelen, les rechaza esos términos y muchas veces se ha tenido razón porque muchas de las cosas que están escritas a mi modo de ver se han enseñado mal. Por cierto, se aplicaron mal, se usó mal aquella posición en gracia que Dios a muchos les ha dado, abusos, manipulación. Y por favor, antes de continuar, créame que yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y cuando hablamos de reforma, cuando hablamos de restauración y cuando hablamos de traer de vuelta a la gente al diseño, propósito eterno de Dios, estamos hablando justamente de aquello
por favor, de que estemos ante una enseñanza de manera desprejuiciada y también con una mente de aprendiz, en ser genuino ante la exposición de la enseñanza. Pero es bueno este punto. Primeramente apóstoles, luego los profetas y todos los que hemos nombrado. Si operamos conforme y de acuerdo al diseño, a este orden divino, o si no lo hacemos, vamos a tener consecuencias. Ya lo dije, hemos tenido consecuencias. Si lo hacemos conforme a realidades con las cuales hemos visto, vale decir fundamentos pastorales y no fundamentos pastorales, fundamentos evangelísticos y no fundamentos apostólicos y proféticos, es como la parábola del Señor. Viene la lluvia, vienen los vientos, somos golpeados y al no tener solidez, y no estamos hablando de la casa es hermosa, la casa es linda, estamos hablando del fundamento. La casa por fuera, ambas eran iguales, preciosas. El problema no es la casa, el problema es cuando es golpeada y es afectada y es derribada, porque sus fundamentos no son conforme al diseño. Sigamos avanzando. Aquí es bueno comprender dos cosas en esta cita bíblica. Primero, que la edificación de la iglesia no se construye o no se edifica basada en el don espiritual o en un don espiritual. No se construye, no se edifica en una manifestación de poder, ni tampoco en una experiencia espiritual. El fundamento, lo dice Corintios, lo dice el apóstol Pablo, es apostólico y es profético. Pero lo segundo que se dice en relación a esto, que cuando el fundamento es profético y apostólico, esto no viene a ser el techo. Terminamos, concluimos la casa, por decirlo así. Ya tenemos un fundamento firme en la revelación. Cuando tenemos claro lo que es lo apostólico y lo profético, amados, es una ventana que se nos abre para seguir edificando y seguir construyendo y seguir el desarrollo. Por eso que Pablo, cuando entiende y comprende el diseño, él usa el término y dice perito, arquitecto, peritaje. La persona instruida. Entonces perseguimos un llamado urgente del Espíritu al afirmar la fe, en mi caso como pastor de la familia que Dios me ha encomendado, que es FCP, Familia con Propósito, que afirmemos a los matrimonios, a las familias, a los niños que vienen creciendo, a los jóvenes, a los adolescentes. Usted que me está escuchando, que cuando tenga esta base en cuanto a la palabra, que muchas veces hablar de lo que era el reino, hablar de lo que era la vida del Espíritu, hablar de lo que era la vida de fe, hablar de lo que era las riquezas de Cristo y todas aquellas cosas, para muchos aquello era como ya después que pasemos las doctrinas básicas, 2-3 años. Bueno, no es así. Cuando comenzamos a edificar sobre lo que antes parecía imposible de saber y hoy lo tenemos a la luz. ¿Por qué? Hoy día somos responsables de la revelación que Dios nos ha entregado. Y si Dios nos está entregando y los velos han venido cayendo en muchos y estamos entrando y profundizando en aguas, valga la redundancia, profunda de lo que es la revelación del reino, de la riqueza de Cristo, de la vida del Espíritu, del nuevo pacto, entonces esa base profética y apostólica es sobre la cual también la enseñanza, todos los creyentes se tiene que comenzar a entregar. Nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen que esperar 10, 15 años para que sean instruidos por esta enseñanza. Agradecemos al Señor por la gente que hoy en día en el mundo están haciendo seminarios, enseñando por las redes y mucha gente. Entonces, ¿por qué digo esto?
Porque cuando entendemos, comprendemos y volvemos al diseño, estamos volviendo al diseño, al propósito y diseño eterno de Dios. Dios nos está demandando hoy en día edificar la iglesia del Señor. ¿Cuántos de ustedes son edificados? Por eso que es importante las casas. Todas las casas iglesias que se conectan semana a semana. Hoy día quizás hay pocas. Otras veces hemos tenido muchas. Los días domingo hay muchas casas iglesias conectadas de diferentes lugares. Evidentemente, mientras yo estoy acá, mucha gente también están edificando a través de redes más privadas a diferentes lugares. Estamos llegando a diferentes latitudes, por Facebook, por YouTube, de manera diferida. No sé en qué momento usted nos está viendo a esta hora en algún lugar o rincón de este mundo. ¿Por qué? Y las casas comienzan a ser edificadas. Hoy día no necesitas y no puedes tampoco ir y recorrer millas o kilómetros para llegar al local, al templo, al salón donde nos reunimos. Estamos en las casas, tú estás en tu casa. O mientras estás trabajando, estás escuchando el audio, viendo el video. Mira, y estamos siendo edificados. Pero la iglesia consiste en una retroalimentación. Lo que Dios te está entregando a ti, también tú lo comienzas a entregar a otro. El tema no es lo que entregas, sino el origen, la fuente de dónde estamos entregando. Y a eso le llamamos fundamento. Y ese fundamento responde a un diseño. Dice la Biblia, que Efesios dice que cuando Cristo ascendió a los cielos, llevando cautiva la cautividad, dice que constituyó un equipo multifuncional que eran, y aún nos llamó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Qué poco nosotros sabemos o entendemos también de lo que es el ministerio quíntuple. Y a cada uno, dice, le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es cierto, y a uno llama apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Valoremos a quienes nos instruyen. Valoremos a los apóstoles que hay en el mundo, a los profetas que hay en el mundo, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros de la palabra. Cada uno de nosotros va a responder conforme al lugar en que nació. Yo siempre he dicho esto, lo quiero mencionar. Quienes tenemos más de 50 años, o lo digo de otra forma, quienes llevamos más de 30 años convertidos, representamos a una generación que se convirtió a principios o a mediados de los 80, pero escuchando temas o leyendo libros que venían de los 70. Y toda esa generación de los 70 y de los 80, nacimos en un ambiente y en una cultura mayormente evangelística. Nosotros crecimos con Jimmy Swaggart, crecimos con Billy Graham, crecimos con, más para el lado más latino, Gigi Ávila, Jorge Rasky. Usted recuerda a esos generales del ejército del Señor. Solo que cada uno de ellos tenía diferentes visiones. Billy Graham hacia toda la parte norte de Estados Unidos, el mundo anglo. Jimmy Swaggart tenía una mezcla de latino y también al mundo anglo. Y Gigi Ávila y Jorge Rasky al mundo más centroamericano y sudamericano. Pero todos eran evangelistas. Todos eran evangelistas. Y está bien, ellos cumplieron su función. Solo que tú y yo crecimos y nacimos con un mensaje evangelístico. Por lo tanto, la base nuestra
siempre era una base no de edificación, era una base de que el mundo se estaba perdiendo y teníamos que hacer misiones, salir a predicar a la calle, hacer evangelismo, irnos a la India, irnos a la China e irnos a algún lugar de tu país, de mi país, porque el mundo se estaba perdiendo. Entonces no tuvimos una formación desde una perspectiva de un perito arquitecto. La tuvimos desde la fuente evangelística. Entonces nos costó mucho transitar, muchísimo, años, décadas en algunos, poder transitar. Y hoy día estamos acá e intentando en el Señor, con la ayuda del Espíritu, respetar o respetando el diseño que está en su palabra y volver a la esencia. ¿Qué es ¿Qué significa fundamento apostólico? ¿Qué significa el fundamento profético? Y aún nos puso Dios en la iglesia y primeramente dice, los apóstoles, luego los profetas y tercero los maestros, los que hacen milagros y así sucesivamente. Este es un orden de operación en los ministerios. Y aquí me detengo. Es un orden de operación funcional, pero no es jerárquico. Y aquí está la diferencia, quizás con la escuela anterior, que hablar de profeta y hablar de apóstol y hablar de profeta eran más términos jerárquicos, más que funcional. Pero cuando hablamos del fundamento que aparece acá en Corintios, acá todos son importantes, pero todos a la vez responden a un diseño o a una función. Lo dije. No puedes llamar al ingeniero eléctrico si primero no está el edificio. No puedes construir el edificio si primero no está el diseño. Y el diseño lo estructura el arquitecto. El arquitecto, después viene el ingeniero y así sucesivamente. La pregunta mal formulada sería: ¿cuál es más importante? No estamos hablando de importancia. No estamos hablando de jerarquía. No. Todos son importantes. ¿Correcto? No hay jerarquía, solamente hay unos primero. A unos primeramente llamó apóstoles, a otros profetas, otros, y así sucesivamente. Todos son importantes en la construcción y en la edificación. Ninguno manda más que el otro. No hay jerarquía, pero hay un orden. Hay un diseño. El cuerpo de Cristo tiene un diseño. No hay jerarquía, pero hay funcionalidad. Amados, no se puede edificar la iglesia basado en los dones. Hay un orden establecido por el Señor. La expresión primeramente, vamos ahí, primeramente en el griego es protón. Significa primero en orden. Primero en orden. Significa influencia y rango. Influencia y rango. Pero no se refiere a la persona. No es el rango de la persona. No es la influencia de la persona, sino la enseñanza y la gracia de Dios que porta esa persona. ¿Me explico bien? Lo apostólico y lo profético no tiene que ver con la persona. No es el hombre o la mujer, el apóstol, la profeta. No, es lo que portan conforme a la palabra, porque lo que tú tienes trasciende, es importante para la edificación y para la funcionalidad del cuerpo de Cristo. ¿Me explico bien? No es exaltar al hombre, no es exaltar a la mujer. No, es a la gracia de Dios que ese hombre y esa mujer porta. Por cierto, honra al que hay que darle honra al que honra. Reconocemos los dones ministeriales, reconocemos las funciones ministeriales, reconocemos la gracia que Dios ha puesto en muchísimas personas. Pero esto no es un asunto de poder jerárquico, sino de una funcionalidad operativa.
No es que esté sobre nosotros o sobre otros, sino entre nosotros. Entre nosotros no hay jerarquía, pero entre nosotros hay funcionalidad. ¿Quién es primero? Me explico bien. ¿Quién es primero? No hay jerarquía, hay funcionalidad. Primeramente los apóstoles, luego los profetas, y así sucesivamente. No es que sea más importante él que ella, ni ella que ellos, sino, bien, como hay que hacer un edificio, primero necesitamos el arquitecto, luego viene el ingeniero, luego viene el ingeniero eléctrico, luego viene el ingeniero, etcétera, etcétera. Y finalmente, llamemos a los obreros, necesitamos un gaffiter, pero todos son importantes. Usted verá que la construcción es así. Cuando algunos no se apuran, detienen toda la marcha de la edificación. Se trabaja por tiempo, se trabaja por horario, se trabaja por trato, etcétera. Tú no puedes, si vas a construir un edificio, fíjense el edificio, tú no compras todo el material, no haces una lista y dices, ¿sabes? Necesitamos el cemento, la arena, etcétera, para el primer piso, para el segundo piso que trae. No, primeramente, vamos en orden. Respondemos a un diseño, terminemos las bases, terminemos el primer piso, listo, desarmemos que llegue nuevamente el material, tiene que entrar otra cuadrilla a trabajar, otras personas que en su funcionalidad operativa van a ser tan importantes y trascendentes como ya lo fueron los anteriores. No es jerarquía, es funcionalidad, no es estar sobre ellos, sino entre. Y al estar entre nosotros, evidentemente, primeramente, están los apóstoles. Luego vienen los profetas. También aquellos que hacen sanidad. También aquellos que hablan en lengua. También aquellos que enseñan. A ver, hay un orden. Tú no puedes colocar un foco o una lámpara si no han puesto el cielo. Alguien tiene que primeramente poner el cielo. Alguien va a trabajar ahí. Y esa persona que trabaje allí te va a activar a ti. ¿Por qué te va a activar a ti? Va a activar al electricista. Y cuando activas al electricista van a encender la luz. Y al encender la luz van a activar a los pintores. Y así sucesivamente. Porque aunque el pintor tenga la brocha, tenga la pintura, en una sala si no hay luz, no puede trabajar. ¿Ves que nos necesitamos unos a otros? ¿Ves que todos somos importantes? ¿Ves que no hay ninguno sobre otro? Pero hay respeto mutuo entre nosotros y reconocemos la gracia y el favor que Dios ha puesto a aquellos que están primeramente establecidos por el Señor, no para estar sobre nosotros en una, digamos, línea jerárquica, sino en amor. Está entre nosotros. Y cuando tú y yo tenemos claridad en ese aspecto, entonces ni tú ni yo tenemos ningún problema de reconocer, y el reconocimiento lleva consigo sometimiento a la autoridad. No sé si les quedó claro ese punto. Si eso les quedó claro, yo me doy por bendecido en esta noche. Dios nunca enfatiza un ministerio sobre los demás. Solo los levanta para que ministren en la gracia que poseen. No es estar sobre los demás. No. Eso no existe. El cuerpo de Cristo, la analogía del cuerpo humano, todos los miembros son importantes. No importa qué área de su cuerpo a usted le afecte. Pero créame, sí, puede funcionar. Usted se puede romper una uña del pie y usted va a salir a trabajar igual. No va a estar bien, no va a andar tranquilo, no va a estar en su plenitud, no se va a sentir completa ni completo. Si el segundo día va igual, ya no va a ser lo mismo. El tercer día usted sí o sí va a tener que buscar a un médico. Y lo más seguro que algo le van a hacer allí y le van a mandar 3 días en cama porque no supo y no tuvo conciencia que aunque sea la uña del pie, si no te cuidas,
te va a afectar a todo tu organismo. Esa sensibilidad, ese respeto, el ser genuino entre nosotros es lo que nos hace importante. No me hace importante, nos hace importante. El cuerpo de Cristo es importante. Pero del mismo modo que es importante la conciencia que tú y yo debemos tener al momento de reconocer la labor de quienes también nos llevan esa delantera en cuanto a la visión de lo que es el diseño eterno de Dios. Alguien me dirá, pastor, yo lo tengo claro, pero aquellos que usted menciona, o aquellas que tú mencionas, que deberían estar entre nosotros, han usurpado ese derecho y se sienten que están sobre. No sobre, no tienes razón, ya toqué ese tema, pero deja que ellos arreglen ese problema con el Señor. No te metas allí, con respeto lo digo, no te metas allí. Sí, tú cumple tu labor, tú cumple tu función. Cada uno de nosotros, por cierto, dará cuenta al Señor por los dones que Él nos dio. Me detengo ahí. Todos nosotros daremos cuenta a Dios por los dones que Él nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Pero también daremos cuenta por aquellos dones que Él no me dio y que yo creí que me lo había dado. Yo soy responsable y tú eres responsable por aquellas cosas que Él te ha dado. Usurpar derechos que Dios nunca nos ha dado va en directo perjuicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Comencé diciendo, los problemas que tenemos hoy en día en cuanto a la edificación es porque no hemos respetado el diseño. Y en el diseño, usted puede estar en la China, en Japón, en Chile, en Australia, en Rusia, pero el plano, donde quiera que tú lo lleves, solo tiene una interpretación. De ahí tenemos problemas. ¿Por qué diferentes interpretaciones? Porque el diseño ha sido cambiado. Aleluya. Los ministerios apostólicos y proféticos son como llaves. Es la llave que Dios tiene. Una llave abre una puerta. ¿Cómo se llama esa puerta? Es la puerta al conocimiento que la iglesia necesita para ser edificada como corresponde. Cada hombre de Dios que está en esa función apostólica y profética son como una llave. Vale decir, te abren una puerta a la revelación de la enseñanza. Entonces, tú dices, yo había leído tantas veces esa parte de la Biblia, pero nunca tuve la claridad que hoy tengo. ¿Por qué? Porque estás expuesto ante alguien, hombre o mujer, que destrabó un principio, sacó un velo, abrió una puerta al conocimiento y tú entras y, como decíamos en las clases anteriores, en cuanto a los días domingos que estoy hablando de los sentidos espirituales, tú sabes que hay un sentido espiritual en ese instante y en ese momento que fue abierto en ti. A todos nos pasa. Hemos estado años detenidos a veces en una sola lectura, y en un 2x3 viene Dios y a través de una persona te destraba un principio. Hoy día, nunca hayamos tenido tanta revelación de la palabra como la que hoy estamos recibiendo en el mundo. El qué estamos haciendo es otro tema que también es un tema en cuestión. Pero no estoy hablando el qué hacemos. Nunca habíamos tenido tanta revelación del cielo a través de hombres y mujeres de Dios, en lo cual usted y yo hemos estado expuestos a esa palabra,
El qué hemos hecho durante todo este año en que Dios nos sometió a las casas iglesias, a tu casa, a tu pieza, a tu rincón. Que muchas veces algunos se cansaron, se cansan, se aburren y ya esto ya lo sé, esto ya lo escuché, cuando todavía tienes gente en otras latitudes del mundo que no tienen ese acceso a la revelación de la palabra. Y tú y yo tenemos, mira lo que estamos hoy en día, en plena pandemia en el mundo. Tú y yo tenemos esta bendición de estar escuchando palabras del Señor. Yo no sé usted, pero yo me emociono, celebro esto, porque digo, Señor, a pesar de todo, tu palabra está viva y poderosa, y todo pasa. Tu palabra permanece para siempre. Señor, y no has impedido que ninguno de nosotros pueda acceder, Señor, a tu palabra. Algunos se quejan porque no han podido ir a sus lugares físicos. Algunos se quejan porque dicen que les prohíben bautizarse. Otros se quejan porque les prohíben hacer culto al aire libre. Amado, y nosotros tenemos esta gracia y esta bendición. A nadie le han prohibido hacer esto, escuchar, ser expuesto a la palabra, estudiar en tu casa, tomar los manuales, tomar un video, de donde quiera que Dios te esté enseñando y te esté ministrando. Hay una riqueza del cielo siendo impartida que yo lo encuentro de verdad glorioso. Quiero resaltar algo importante acá. Muchos hombres de Dios están afanados, y quizás yo reconozco que en un momento determinado me afané mucho por tratar de conectar, voy a usar un término, con como algo así como con una varita mágica, como que la vida del reino fuese algo mágico. No es así. En Dios existen milagros, pero no hay magia. Y los milagros en el Señor no son necesariamente instantáneos. Responden a procesos. Pero muchas veces estuvimos buscando un crecimiento mágico. Cómo hacer de la iglesia local o la congregación local salte de 0 a 100 personas, y de 100 personas a 500 personas, y cuando vas llegando a 50 se te divide y vuelta a comenzar. Entonces muchos hombres de Dios en un momento determinado, algunos están afanados, otros estuvimos afanados de ver cómo encontrábamos esa conexión así milagrosa, de manera instantánea, al éxito de la iglesia, y aparecía un libro que te decía cómo llegar a 500 personas en 3 meses, otro cómo llegar a 1000 personas en 6 meses, y de repente venía un hombre de Dios y traía una unción de crecimiento, una unción de multiplicación, y corríamos e íbamos. ¿Cuántos saben cómo termina todo eso? No es así. No existe el crecimiento mágico. Y con la única finalidad de que te vean como un hombre y una mujer exitosa. Porque el éxito estaba cuantificado o expresado conforme a cuánta gente, cuántas sillas tú llenes el día domingo. Otros lo miden de otra forma. Cuán éxito tengas en tu vida personal. Si tienes el auto 0 kilómetros o no. Y no es así. No es así. Hoy día Dios no ha llamado a algo puntual. Dios nunca te habla en la Biblia de resultados. Dios dice: por sus frutos lo conoceréis. La iglesia es orgánica. El fruto es algo orgánico. Tú puedes tener un reloj de 15 millones de pesos. Escuchaba hace unas semanas atrás a un hombre que estaba por allí, por Providencia, creo, acá en Santiago de Chile, en uno de estos restaurantes que estaban poniendo sus mesas fuera, y pasó una persona y le robó un reloj Rolex de 30 millones de pesos. Yo pregunto, ¿a quién se le ocurre andar con un reloj de 30 millones de pesos? 30 millones de pesos. Son como
$40.000 más o menos, ¿cierto? ¿Quién va a andar con un reloj? Bueno, había una persona ahí que andaba con un reloj de $40.000 y se lo robaron. Bueno, eso es mucho dinero. 30 millones, $40.000 es muchísimo dinero en Chile y es muchísimo dinero en cualquier parte del mundo. Pero si tú tomas ese reloj y tú lo llevas a tu casa, compras tierra de hoja, haces un hoyo de 50 centímetros, lo pones en el hoyo el reloj, lo cubres, le echas tierra de hoja y lo riegas todos los días durante un mes. Pregunto, ¿qué crees que va a pasar después de un mes? Estoy hablándote, por favor, no me mire feo. Te estoy hablando de un reloj de $40.000. Ese reloj vale mucho. Cada pieza de ese reloj, imagínate cuánto vale. Entonces lo que tú estás sembrando allí no es poca cosa. La pregunta es, ¿qué crees que va a pasar? Nada. No vas a tener ningún resultado allí. Tu resultado es cero. Cuando la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis, no te está hablando de algo, no te está hablando de una pieza, no te está hablando de una cosa, se refiere a algo orgánico. Sin embargo, en ese mismo patio de tu casa, tú pescas un miserable cuesco de algún fruto y lo plantas allí, lo riegas. Ni siquiera tienes que regarlo, porque Dios, la semilla que encapsula la vida, Dios se va a encargar de sustentarla y proveerla. Dios es así. Dios sustenta todos estos valles del mundo. Allí tú vas a ver crecer la vida. Amados, la vida en Cristo, la vida del cuerpo es una vida orgánica. Y esa vida responde a un diseño. Este cuerpo, tu cuerpo, responde a un diseño. Y yo estoy hablando, ¿cierto? Usted me está escuchando. Yo estoy usando un órgano, usted está usando otro órgano. Usted usa sus oídos y sus ojos para verme. Yo mientras estoy hablando, está todo mi cuerpo trabajando. Estoy respirando y estoy hablando. Mi corazón está trabajando. Ni siquiera me acordaba que estaba respirando. Ahora que estoy hablando y recuerdo que mientras hablo respiro, ya me complico. Digo, de veras, estoy respirando. Nunca supe, nunca me di cuenta, nunca me acordé, no lo tengo anotado ni registrado que mientras hablo respiro. Es decir, todo está trabajando para que algo cumpla una función. Pero para que algo cumpla una función, todo lo demás debe responder a ese plano y a ese diseño por el cual este cuerpo está funcionando. Entonces nos llevamos la vida buscando. Nos llevamos la vida buscando resultados mágicos. Y no existen los resultados mágicos. Los frutos responden a procesos. Por sus frutos los conoceréis. Dios es bueno. Y ese afán en buscar un éxito en lo inmediato nos llevó, ¿sabes a qué? A dejar de lado el diseño eterno de Dios. Que tú tengas carisma y Dios te use con tus dones. Y quizás te usa la predicación. Quizás una persona elocuente. Me parece bien aquello. Pero aquello no significa necesariamente que estemos edificando conforme al orden y al propósito del Señor. Dios no nos llamó a nosotros a amontonar ladrillos. No. Nosotros no edificamos con ladrillo. Nosotros edificamos con piedras preciosas. Tú puedes amontonar ladrillo y eso no significa que estés edificando. Efesios 2, 20, 22 dice:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Se trata de ensamblar todas sus partes. Y cuando las partes son ensambladas, luego adquiere su pleno desarrollo. Este edificio, siendo el templo santo del Señor, debe influenciar en todo su ámbito a la sociedad. Somos su expresión, el templo. Es una manera, una forma de decir que somos la iglesia. El templo, un templo grande, un edificio grande es imponente, no habla. Es decir, su estatura habla por sí misma. No tiene que hablar. Tú cuando vas al centro de una ciudad y dices, por ejemplo, una catedral, allí está la catedral. Se ve de todos lados, de todo lugar. No tienes que buscarla, no tienes que señalarla, se está viendo, es imponente. Así es la iglesia del Señor. Por eso que necesitamos profundizar en estos puntos. Y aunque quizás aquí no he seguido un orden sistemático, un ABC, porque no es fácil poder coordinar estos puntos, y estamos llegando a la conclusión de esta primera lección. Sin embargo, creemos haber puesto los puntos sobre las letras correctas en esta primera lección, en esta primera enseñanza. Ya vamos a partir a la número 2 a partir del lunes siguiente, y espero que todos tengan la lección número 2, solicítenla. Y solo decir lo siguiente para concluir acá. Recuerde los dones, que son importantes, pero representan los andamios de un edificio. En la medida que el edificio va creciendo, los andamios, el soporte que tiene el edificio para que se pueda ir trabajando e ir edificando piso a piso, los andamios van siendo sacados. Lo único que no puede sacar es el fundamento. ¿Son importantes los dones? Sí, pero no van a trascender más que lo que es el fundamento. Edifiquemos sobre el fundamento. Profundicemos sobre el propósito y el diseño eterno de Dios. Mis amados, hemos concluido esta larga primera lección y ya vamos a partir a la número 2, que no tengo duda alguna que les va a edificar, y quiero concluir todos estos puntos del diseño eterno de Dios durante el mes de febrero para entrar en marzo. Se los voy a guardar ahí. Ahí le vamos a ir diciendo lo que vamos a ver a partir de marzo, con una clase gloriosa y maravillosa que tiene que ver con la revelación del cuerpo de Cristo. Desde la comuna de La Florida, Santiago de Chile, región metropolitana, acá en casa, guardado con mi esposa y con mi hija, les abrazo, les bendigo, muchas gracias por su atención. Comparta esta enseñanza, que la gracia y el favor del Señor sobreabunden en cada uno de ustedes. Allí saludo a Juan Pablo Arévalo de Muco, un abrazo Juan Pablo, también a un amigo allí de República Dominicana, Tulio, un gran abrazo. Bueno, y a todos los amigos que están conectados también, vi por allí al pastor Juan Rosales. Bueno, estoy pasadito un minuto. Un gran abrazo, muchas gracias. Pastora Magali, un gran abrazo para usted, bendecida, bendecida. A todos les amo, bendecidos.